Vivimos en un mundo que nos impone una carga de responsabilidades y obligaciones que a menudo nos exigen cumplir con expectativas irreales para alcanzar la perfección, buscando la felicidad a toda costa. Sin embargo, en este proceso de aferrarnos a estas metas, nos olvidamos de lo más importante, nosotros mismos. ¿Y sabes cuál es la clave para lograr la plenitud? Te invito a ver el video completo donde abordaremos este tema y reflexionaremos acerca de la importancia de fomentar el amor propio, además te daremos algunos consejos. Cuéntanos qué opinas acerca de este tema en los comentarios. Te leemos. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, suscríbete al canal, semanalmente estamos subiendo nuevos videos. Esto es el Insight, y sin más comenzamos. En el bullicio del día a día, entre las demandas del trabajo, las relaciones interpersonales y las expectativas sociales, a menudo olvidamos lo más importante, nosotros mismos. En el torbellino de la vida moderna, el concepto de amor propio emerge como un faro, iluminando el camino hacia la plenitud interior y la autenticidad. En esta reflexión, exploraremos qué es el amor propio, por qué es crucial, sus beneficios transformadores y algunos consejos prácticos para cultivarlo. El amor propio no debe confundirse con el egoísmo. Mientras que el egoísmo se centra en la satisfacción de las propias necesidades a expensas de los demás, el amor propio es una fuerza más profunda y trascendental que impulsa la relación con uno mismo. Es la aceptación incondicional, el respeto y el cuidado que merecemos. En el corazón del amor propio yace la convicción de que merecemos ser amados, no solo por los demás, sino principalmente por nosotros mismos. El amor propio es un cimiento sólido sobre el cual se construye una vida plena y satisfactoria. Cuando nos amamos a nosotros mismos, creamos un espacio interno para el crecimiento personal y la autenticidad. Nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad, capaces de resistir los vientos de la adversidad con una fortaleza interna. Uno de los pilares fundamentales del amor propio es la autoaceptación. A menudo, nos juzgamos con dureza, poniendo expectativas imposibles sobre nuestros hombros. La autoaceptación nos libera de este peso, permitiéndonos abrazar nuestras imperfecciones como partes intrínsecas de nuestra humanidad. Al reconocer y aceptar nuestras debilidades, creamos espacio para el crecimiento y la mejora continua. Además, el amor propio actúa como un escudo protector contra la negatividad externa. En un mundo lleno de críticas y juicios, tener una base sólida de amor propio nos permite resistir la presión social y mantenernos fieles a quienes somos realmente. Este sentimiento de valía interna nos brinda la libertad de perseguir nuestras pasiones y tomar decisiones que estén alineadas con nuestra autenticidad, incluso si difieren de las expectativas externas. Cultivar el amor propio no solo es una práctica indulgente, es una inversión en nuestra salud mental, emocional y física. Cuando nutrimos nuestra relación con nosotros mismos, cosechamos beneficios transformadores que impactan todas las áreas de nuestras vidas. Uno de los beneficios más notables es la mejora de la salud mental. El amor propio actúa como un antídoto contra la ansiedad y la depresión, proporcionando un refugio interno de calma y estabilidad. Al abrazar nuestras emociones y aprender a gestionar el estrés de manera saludable, fortalecemos nuestra resiliencia emocional y enfrentamos los desafíos con una mente clara y equilibrada. Además, el amor propio contribuye a la construcción de relaciones saludables. Cuando nos amamos y respetamos, establecemos estándares saludables para las conexiones interpersonales. Desarrollamos la capacidad de establecer límites, comunicar nuestras necesidades de manera efectiva y elegir relaciones que nos nutran en lugar de agotarnos. La autoestima sólida se refleja en la calidad de nuestras relaciones, creando conexiones más auténticas y satisfactorias. En el ámbito físico, el amor propio también impacta nuestra salud. La conexión mente-cuerpo es innegable, y la falta de amor propio puede manifestarse en síntomas físicos como el agotamiento, la falta de energía y problemas de salud crónicos. Al priorizar el cuidado personal y escuchar las necesidades de nuestro cuerpo, fomentamos un equilibrio armonioso entre lo físico y lo emocional.
Cultivar el amor propio es un viaje personalizado que implica prácticas y hábitos específicos. Aquí hay algunos consejos prácticos para nutrir esta relación vital contigo mismo. 1. Practica la autoconciencia. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. La autoconciencia es el primer paso para comprender tus necesidades y deseos más profundos. 2. Cuida tu cuerpo. El ejercicio regular, una alimentación saludable y un sueño reparador son formas concretas de expresar amor hacia tu cuerpo. Escucha sus señales y respóndele con cuidado y atención. 3. Establece límites saludables. Aprende a decir no cuando sea necesario y establece límites que protejan tu bienestar emocional. Reconoce que decir no a los demás a veces significa decir sí a ti mismo. 4. Cultiva la gratitud. Enfócate en lo positivo y practica la gratitud diaria. Reconocer y apreciar las pequeñas alegrías de la vida refuerza la conexión con tu propio ser. 5. Aprende a perdonarte. Todos cometemos errores. Aprende a perdonarte a ti mismo por tus imperfecciones y utiliza cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. 6. Invierte en el autocuidado. Dedica tiempo regularmente a actividades que te nutran emocional y espiritualmente. Puede ser leer, meditar, practicar yoga o simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad. 7. Busca apoyo. Compartir tus pensamientos y sentimientos con amigos cercanos, familiares o incluso un profesional puede ser una forma poderosa de fortalecer tu amor propio. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. 8. Celebra tus logros. Reconoce y celebra tus éxitos, grandes o pequeños. Estos logros son testimonios tangibles de tu valía y capacidad. En conclusión, fomentar el amor propio cada día es crucial para nuestro bienestar emocional. Al valorarnos y aceptarnos tal como somos, podemos cultivar la confianza y la felicidad en nuestras vidas. Recordemos que merecemos amor, respeto y cuidado, y al nutrirnos con amor propio, podemos irradiar una luz positiva hacia los demás. Todos merecemos sentirnos amados y apreciados, y el amor propio nos brinda esa base sólida para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y compasión. Si quieres conocer más sobre bienestar emocional, está apareciendo un link en la parte superior derecha a nuestros videos de este tema. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que estos consejos les sean de utilidad y les recordamos que el amor más importante es el propio. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo viaje hacia el crecimiento personal. Cuídense y sean felices.